días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y volver a unirse a nosotros para continuar nuestra búsqueda de las riquezas de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a comenzar el tercer capítulo de nuestra serie Resucitados con Cristo, o Viviendo en el Poder de la Resurrección. Resucitados con Cristo quizás sea un título más específico, ¿no? más preciso. Bueno, vamos a ver hoy lo referente a la devoción a un nuevo Señor. Hasta aquí hemos visto dos capítulos. En el primer capítulo vimos lo referente a un nuevo poder interior. Nos referimos al poder con el que el Espíritu de Dios nos capacita a partir de la regeneración para combatir el pecado, para combatir los malos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, que ha sido destronada de nuestra vida, pero que no ha sido eliminada completamente, sino que está ahí reprimida bajo un nuevo poder, es decir, bajo el gobierno del Espíritu de Dios o el gobierno del propio Cristo en nuestras vidas, quien ha tomado el control, quien ha tomado el trono de nuestra vida, y ahora Cristo es el Señor de la vida del creyente, de modo que ahora el creyente tiene un nuevo Señor. Y a la devoción a este nuevo Señor es a lo que vamos a estar enfocando nuestro tema de hoy. Vimos un segundo capítulo que hablaba acerca de la similitud a Cristo, y dado que hemos recibido de Dios por la obra del Espíritu Santo en la regeneración ese nuevo poder interior para combatir el pecado, pues en un sentido combate el pecado, pero en otro sentido nos ayuda a crecer en santificación para que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, nuestro crecimiento espiritual, que es lo mismo que el proceso de santificación, nos lleva a llegar a ser un hombre espiritualmente maduro en unión a Cristo, para que lleguemos a ser hechos conforme a la imagen de Cristo, porque ese es el plan de Dios para nuestra santificación final. Es decir, la etapa final de la santificación es la glorificación, en la cual seremos hechos completamente semejantes a Cristo. Pero mientras vamos creciendo en santificación, vamos aumentando, vamos avanzando gradualmente hacia ese propósito final. Ahora, mientras, vamos a ver un tercer capítulo que se titula Devoción a un nuevo Señor. Seguramente ha oído, ha escuchado o ha leído acerca de la helenización. La helenización, bueno, si no conoce el término, le aclaro que no tiene nada que ver con alguna Helena famosa, nada que ver con eso. Se trata de la expansión del reino greco-macedónico llevado a cabo por el sí famoso Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia. La cuestión es que este Alejandro Magno, tal como lo conocemos por la historia, que llegó a ser rey de Macedonia, pero que también anexó a Grecia bajo su dominio. Y lo que nosotros conocemos como Grecia, es decir, esa palabra que nosotros conocemos como Grecia, que es el país de Grecia, tal como nosotros lo conocemos, fue el nombre con el que los romanos llamaron así a ese país. Pero los griegos no se llamaban así entre ellos, sino que se denominaban helenos. De ahí la palabra helenización. Y su país se llamaba Hela, es decir, la forma en que los griegos, como nosotros los conocemos, se llamaban a sí mismos. Ellos se llamaban helenos, y a su país le llamaban Hela con H, H-E-L-A. De modo que cuando Alejandro se lanzó a la conquista del imperio medo-persa al oriente, desde Grecia, es decir, desde Hela hasta la India, él pretendía convertir a todo el mundo conocido en una gran Grecia, es decir, llevar a Grecia al mundo entero.
lo que era exactamente el programa de helenización. Para lograrlo, Alejandro construyó muchas ciudades en su propio honor en todos los países conquistados, a las que llamó, es decir, a estas ciudades las llamó Alejandrías. Es decir, no hubo solo una Alejandría, la Alejandría más famosa probablemente sea la Alejandría de Egipto, pero aparte de esa hubo otras muchas ciudades llamadas así también. Bueno, hubo una particularmente curiosa, porque el caballo de Alejandro, el caballo principal de Alejandro se llamaba Bucéfalo, y en cierta batalla Bucéfalo fue herido y murió, y Alejandro conquistó el lugar y construyó una ciudad en ese lugar y la llamó Alejandría Bucéfala. Alejandría Bucéfala, es decir, hubo varias Alejandrías, y precisamente en cada lugar donde él conquistaba edificaba una ciudad y establecía la cultura griega, es decir, la cultura helénica. A lo largo y ancho de todo su vasto imperio, él fue llevando a cabo esta helenización. A su muerte, el imperio se dividió en cuatro, pues sus cuatro principales generales tomaron cada uno una porción de este imperio. De todos estos cuatro, los más notables fueron el reino de los Seleucidas, los descendientes del general Seleuco, desde Babilonia hasta Siria, y el reino de los Ptolomeos, descendientes del general Ptolomeo en Egipto. Estos fueron los dos más notables, los dos reinos que se destacaron más luego de la división de todo el imperio por sus cuatro generales. Así, el reino de los Seleucidas permaneció fiel al propósito inicial de Alejandro y trató, aún por la fuerza, de imponer la cultura griega, es decir, la cultura helénica, en todo su dominio, en todos sus dominios. Mientras que los Ptolomeos fueron de una política más tolerante con respecto a sus súbditos en referencia a sus culturas. De modo que con el tiempo los Ptolomeos, descendientes de antiguos griegos, de los antiguos helenos, ya no se diferenciaron de los egipcios, pues fueron absorbidos por la cultura de estos. Ahora, ¿qué pasaba con la región de Palestina donde se halla Israel? Palestina, al estar justo en el medio entre Egipto y Siria, era territorio de constante disputa por los grandes imperios, es decir, por el imperio seleucida al norte en Siria y por el imperio de los Ptolomeos en el sur en Egipto. Por lo que la pequeña Israel un tiempo se hallaba bajo el dominio tolerante de los Ptolomeos egipcios, que les permitían mantener todas sus costumbres, pues lo único que a Egipto le interesaba era su fidelidad, que pagaran sus impuestos y a cambio Israel tendría paz. Pero luego se hallaban bajo el poder intransigente de los seleucidas sirios, que les imponían las modas inmorales de los griegos, las olimpiadas nudistas, las comidas con carne de cerdo, que para los judíos eso era un problema, así como el empleo de cerdos para los sacrificios. Bien, todo esto era una situación problemática para los israelitas. No es de extrañar que en tales excesos llevaran a los judíos a lo que se llegó a conocer como la Revolución Macabea, que les proporcionó un breve periodo de independencia. Esto es solo un pequeño vistazo de lo que sucedió en Israel a causa de la casi constante sucesión de un señor a otro, y más específicamente por el problema de la intransigencia de los seleucidas sirios, y cómo esto afectaba para bien o para mal su condición nacional. A modo de ilustración, esta sencilla panorámica histórica nos aclara lo que sucede en el creyente, es decir, es una ilustración para tratar de entender lo que sucede en el creyente a nivel espiritual, cuando por medio de haber sido resucitado con Cristo, pasa de un Señor a un nuevo Señor. Es decir, cuando pasamos de el dominio del Señor pecado,
al dominio del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las implicaciones que tenemos por haber cambiado de un Señor a otro? Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 6, los versos 16 al 19 y el verso 22. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, o por causa de vuestra humana debilidad. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Dice el verso 19, pero verso 22, perdón, dice el verso 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios o esclavos de Dios, o de siervos es lo mismo que esclavos, porque la palabra siervos es un vocablo de la castellanización llevado del medioevo cuando se hizo la traducción al español, pero la palabra griega es doulos, que es esclavo. Así que cuando dice hechos siervos de Dios, entiéndase que dice esclavos de Dios. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿A quién obedecemos? ¿Al pecado o a Dios? Seremos esclavos de aquel al que obedecemos. Si decimos que somos siervos de Dios, pero no obedecemos sus mandamientos, mentimos. La prueba de que somos cristianos se demuestra con nuestra obediencia a Dios. Así lo vemos en 1 de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Aquí surge una pregunta. Pablo dice que no estamos bajo la ley. Eso lo encontramos en Romanos 6:14. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero también dice que debemos obedecer a Dios. Es decir, Pablo dice que no estamos bajo la ley, pero también dice que debemos obedecer a Dios. No es eso como estar bajo la ley, es decir, obedecer a Dios no es como estar bajo la ley. En un momento, Pablo dice que no estamos bajo la autoridad de la ley, pero al siguiente dice que debemos permanecer bajo la autoridad de Dios. Y preguntamos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay una gran diferencia. Estar bajo la ley significa estar bajo el castigo, es estar sometidos a la condenación de la ley. Quienes se encuentran bajo la autoridad de la ley serán condenados por la ley, porque nunca podrán cumplir o nunca podrán obedecer las demandas de justicia de la ley. Es a esto a lo que Pablo se refiere cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así lo vemos en Gálatas 3:13. Sin embargo, estar bajo la autoridad misma de Dios significa estar bajo la gracia. Recuerden el versículo 14 de Romanos 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que estar bajo la autoridad misma de Dios significa estar bajo la gracia. Significa que mediante la fe en Cristo hay perdón de pecados y libertad del castigo de la ley. Por medio de la confesión y el arrepentimiento somos limpiados y restaurados. Así lo dice 1 de Juan 1:9. Entiéndase que eso no significa que podemos vivir libertinamente y abusar de la gracia, pues en tal caso eso mostraría que no habría un verdadero arrepentimiento. Estar bajo la autoridad de Dios significa otra cosa.
es estar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos da el deseo de obedecer los mandamientos de Dios y, lo que es más importante, nos da el poder necesario para poderlos obedecer. Esto es importante porque cuando estamos sometidos a la gracia, eso significa que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestras vidas y el Espíritu de Dios nos regenera y produce en nosotros, producto de esa regeneración, producto de esa renaturalización, produce nuevos deseos y nuevo incentivo, pero además produce el poder en nosotros para poder someternos a las demandas de justicia de la ley. No que vayamos a estar sometidos a la ley, sino que el Espíritu de Dios es el que se encarga en nosotros, como dice ahí Pablo en Filipenses, de producir el querer como el hacer. Podemos ahora, a partir de ser regenerados, de ser renaturalizados por el Espíritu Santo, por la obra regeneradora del Espíritu, tenemos ahora nuevos deseos, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo impulso y un nuevo poder interior con el que podemos hacer frente a las acechanzas del diablo, podemos hacer frente a los dardos del maligno del diablo, podemos hacer frente a los malos deseos de nuestra antigua naturaleza pecaminosa, que está ahora restringida, no eliminada, pero sí restringida, pero que también acecha y ataca. Podemos hacer frente a todo esto y podemos crecer en santificación. Podemos ver entonces que estar bajo la autoridad de Dios es completamente diferente a estar bajo la autoridad de la ley. Bajo Dios, es decir, sometidos a la autoridad de Dios, recibimos tanto el perdón de los pecados como el poder para vencerlo. Bajo la ley no recibimos ni perdón ni poder, solo recibimos condenación. Pablo nos dice que los cristianos romanos se entregaron a obedecer a aquella forma de enseñanza o aquella forma de doctrina a la que fueron también entregados. Es decir, se refiere al evangelio de la gracia de Dios predicado por los apóstoles. A causa de esa entrega obediente al evangelio, ellos fueron libertados del pecado. Pero al ser libres del pecado, se constituyeron esclavos de la justicia, es decir, esclavos de Dios o siervos de Dios. Somos lo uno o lo otro, no podemos ser ambos a la vez. Somos o esclavos de Dios o esclavos del pecado. Uno de los dos tiene que ser el Señor. Si Dios es el Señor, entonces estamos sometidos a la autoridad de Dios, estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Si estamos sometidos al poder del pecado, entonces la paga del pecado es muerte y por cuanto todos pecaron están destituidos o separados de la gloria de Dios. Somos lo uno o lo otro. Por lo tanto, como tenemos que ser esclavos de alguien, pues es mejor ser esclavos de Dios, quien es amoroso, muy misericordioso y bendice a sus siervos con la adopción y la vida eterna, como lo vemos ahí en los versos 22 y 23 de Romanos 6. Los esclavos del pecado, por el contrario, reciben de su amo la muerte eterna. Romanos 6:23, por cuanto la paga del pecado es muerte. Quizás alguien se pregunte por el término esclavos. Bueno, tenga presente que no solo somos esclavos o siervos de Dios, también somos hijos y herederos. Lo que sucede es lo siguiente: Dios es el Rey. Nosotros, los que hemos sido comprados por Cristo y adoptados hijos de Dios, no por eso dejamos de ser súbditos de Dios. De modo que cuando se dice que somos libres en Cristo, no significa que somos libres de Dios, sino libres del pecado y de la maldición de la ley. Es decir, libres del pecado y de las consecuencias del pecado y de la condenación que la justa ley de Dios reclama contra el pecado. Cuando Pablo les habla de su humana debilidad o de la debilidad de su carne, quiere decir que tiene en mente las limitaciones del entendimiento humano. Tiene en mente las limitaciones del entendimiento humano
para captar, es decir, para lograr entender a plenitud las ideas y las realidades del mundo espiritual y sus doctrinas. Por lo tanto, él emplea términos tomados de la experiencia cotidiana como la esclavitud para ilustrar esta enseñanza. Finalmente, vemos que hay una gran ventaja en ser siervos de Dios. En primer lugar, nos lleva a la santificación, nos coloca en una posición en la que hemos sido hechos santos, apartados del mundo, apartados del pecado, para el servicio de Dios, encaminándonos a través de ese proceso de hacernos más semejantes a Cristo cada vez, es decir, de la santificación. En segundo lugar, el ser siervos de Dios, recibimos la vida eterna. Para aclarar bien este último detalle, es preciso especificar que la vida eterna es el regalo de la gracia, y esa vida eterna se recibe solo por la fe y no por nuestras obras de obediencia u obras de servicio. Si alguien piensa que alcanzará la vida eterna por su servicio a Dios, tal persona está negando la gracia, lo cual es un peligro, pues la Biblia dice no por obras, para que nadie se gloríe, ahí en Efesios 2:9, pues las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado, Romanos 3:20, y Pablo añade, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano, como dice Gálatas 2:21. Lo que Pablo está diciendo es que la vida eterna solo la reciben aquellos que han cambiado de dueño. Cuando el pecado era nuestro dueño, recibíamos condenación y muerte eterna. Ahora que Dios es nuestro dueño, de Él recibimos bendición y vida eterna. Nosotros hemos estado hablando ya un poco acerca del tema del señorío de Cristo. Y la importancia de este señorío en nuestras vidas equivale al hecho de que si Cristo es el Señor, entonces será el Salvador. Cuando nosotros vinimos a este mundo, cuando nacimos, el resultado de que nuestra madre nos dio a luz y vinimos a este mundo, nacemos todos presas de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, de la caída de Adán. Todos recibimos de esa caída esta naturaleza pecaminosa como una herencia y por lo tanto todos estamos sometidos al poder del pecado, y el poder del pecado terminará trayendo muerte y condenación a nuestras vidas. El pecado domina, es decir, tiene dominio, tiene gobierno sobre toda la vida de todos los hombres que no se han arrepentido y que no han confiado en Cristo para su salvación. Cuando una persona confía en Cristo para su salvación y recibe a Cristo como Señor de su vida, entonces Cristo ocupa el trono que alguna vez ocupara el pecado en la vida de esa persona. El pecado es destronado de la vida de esa persona. Cristo ocupa el trono porque ahora Cristo viene a ser el Señor de esa persona. Esa persona ha sido comprada por Cristo y para Cristo, de modo que ahora esa persona le pertenece a Cristo, y como consecuencia del nuevo gobierno de Cristo en la vida de esa persona, entonces esa persona recibe salvación y vida eterna. Lo que estamos diciendo no es que la persona alcanza la salvación por su servicio o su obediencia al nuevo Señor, en el sentido de alcanzar la salvación por obras, sino en el sentido de que para que la salvación sea posible o sea real en la vida de una persona, esa persona tiene que estar sometida al gobierno de Cristo, de modo que reciba del gobierno de Cristo los beneficios de ese gobierno. Ahora, la salvación es un regalo de la gracia, es un regalo de Cristo como Rey de la vida de esa persona. No se obtiene por el servicio o por las obras o por la obediencia de la persona a Cristo, sino que Cristo regala esa salvación. Pero, a su vez, la persona que está sometida a Cristo por el poder de la gracia tiene la capacidad de obedecer a Dios, lo cual antes no podía, porque estaba sometido al poder de la naturaleza pecaminosa.
por lo tanto no podía obedecer a Dios, solo podía obedecer al dueño de su vida, que era el pecado. Ahora en Cristo, siendo Cristo el nuevo dueño, pues el Espíritu de Dios renaturaliza a esa persona, regenera a esa persona y le otorga un nuevo poder interior con el cual puede comenzar a servir a Dios, lo que antes no podía hacer. De modo que si Cristo es el Señor de una vida, también será el Salvador de esa vida. Romanos 14, del 7 al 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. El único propósito de nuestra vida es agradar a Dios, que Dios sea glorificado. No es agradarnos a nosotros mismos. Cuando creímos en Jesús, le entregamos nuestras vidas. Ahora nuestras vidas le pertenecen a Él. Antes que creyésemos, vivíamos para nuestro propio deleite, para el gusto y el gozo de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora vivimos para agradar a Cristo. Y si morimos es para ir a su presencia y estar con nuestro Señor para siempre. Y es que para esto Cristo murió y resucitó. Al morir, Jesús pagó el rescate y al resucitar venció sobre la muerte, que es nuestro postrer enemigo. Así, los que mueren en Cristo, los que mueren unidos a Cristo, tienen la gozosa esperanza de que le pertenecen a aquel que compró todos los títulos, todos los derechos de propiedad de nuestras personas, estemos vivos o estemos muertos. Segunda a los Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un pequeño paréntesis para una pequeña aclaración. Cuando dice y por todos murió, entiéndase que Pablo le está escribiendo a la iglesia. Es decir, Pablo no está hablando aquí de un universalismo de la muerte expiatoria de Cristo, porque si Cristo hubiese muerto por todos en el sentido universal de cada persona, cada individuo del mundo, desde Adán hasta el último individuo que haya en el mundo al fin de los tiempos, entonces como consecuencia se tiene que cumplir lo que sigue diciendo el propio versículo: para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Dónde se cumple eso? En los creyentes. De modo que cuando dice y por todos murió, en el contexto entiéndase que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, por tanto ese todos murió se refiere a la iglesia, y lo podemos comprobar porque el resto del versículo nos dice lo que sucede en consecuencia de que Cristo haya muerto por estas personas. Los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso solo se ve en la iglesia. Jesucristo murió para darnos vida. Cuando depositamos la fe en Él, cuando creímos en Él, que no fue por nuestra propia fe, sino que fue por la fe salvífica que Dios nos impartió por su gracia, nuestro viejo hombre pecaminoso muere con Él, espiritualmente hablando. Lo crucificamos junto a Él y recibimos nuestra nueva vida espiritual con su resurrección. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. ¿Qué haremos por alguien que entrega su vida por nosotros? Ya no viviremos más para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Debemos nuestras vidas a Jesucristo, si nuestras vidas se las debemos a Él. En los versículos 14 y 15 dice, ahí vemos dos pasos importantes en la vida cristiana. Primero, Jesús murió por todos nosotros, es decir, ese por todos, recuerden que es la iglesia. Jesús murió por todos nosotros, y de esta manera somos declarados
justos por medio de la fe, como lo dice Romanos 5:1. Y en segundo lugar, nuestro viejo hombre pecaminoso muere con Cristo, como lo vemos en Gálatas 5:24. Así nos despojamos de ese viejo hombre y nos revestimos de Cristo y comenzamos a vivir la nueva vida con Él. Podemos ver esto en Efesios 4:22 al 24. En Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 18 al 20, nos encontramos allí a los apóstoles Pedro y Juan frente al Sanedrín, que estaban siendo interrogados y amenazados por el Sanedrín. Dice allí: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los líderes judíos, es decir, los saduceos, los fariseos, los líderes del Sanedrín judío, no querían permitir que los apóstoles siguieran predicando en el nombre de Jesús. Si cada vez más personas creían en Jesús por causa de la predicación de los apóstoles, los líderes perderían su influencia y su autoridad sobre el pueblo. Temían que el pueblo se apartara de ellos y que comenzara a seguir esta nueva religión. Al final, los líderes decidieron amenazar a los apóstoles y ordenarles que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan no aceptaron la orden. Jesucristo les dio el mandamiento opuesto: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20, la Gran Comisión. Por lo tanto, Pedro y Juan les dijeron: no podemos obedecerles, debemos obedecer primero a Dios. En otros versículos del Nuevo Testamento se nos ordena obedecer a las autoridades. Ahí, por ejemplo, Romanos capítulo 13, Primera de Pedro 2, 13 y 14. Sin embargo, si quienes están en autoridad se oponen a algo que Dios ha ordenado, entonces no debemos obedecerles en ese asunto. Debemos obedecer siempre a Dios por encima de cualquier autoridad humana. Eso lo vemos ahí en Gálatas 1:10 cuando dice: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los opositores de Pablo en Galacia, los judaizantes, lo acusaron de tratar de complacer a los hombres. Ellos decían, es decir, los acusadores de Pablo, decían que Pablo enseñaba que no era necesario seguir la ley judía y que él estaba meramente tratando de complacer a los creyentes gentiles al ofrecerles una forma de religión en la que se les facilitara la obtención de la salvación. Es decir, que el evangelio de la gracia que Pablo predicaba era puro facilismo, que la obediencia a la ley mosaica era necesaria para ser salvos, para poder vivir en la justicia de Dios y esforzarse por la vida eterna. Pero esto, por supuesto, el evangelio, el mensaje de los judaizantes era un mensaje legalista y era un mensaje que negaba la gracia de Dios. Pero Pablo dice aquí que él no busca agradar a los hombres. Efectivamente, Pablo está a punto de reprender a los gálatas en esta carta. Dice aquí que no es posible agradar a otros y a la vez ser un siervo de Cristo. Recuerden el ejemplo de Pedro y Juan ante el Sanedrín. No importa lo que piensen los demás, un siervo de Cristo debe predicar el evangelio fielmente, como lo enseña 1 Tesalonicenses 2:4. El propósito supremo del predicador y de todo siervo de Dios es este: honrar a Cristo siendo fieles a su mensaje y llevar a cuantos Dios disponga al camino de la salvación. Eso lo vemos ahí en 1 Corintios 9, 19 al 23, 2 Corintios 5, 18 al 21. En esencia, el hombre nace esclavo del pecado,
preso a la voluntad del diablo, y de esa situación cosechará la eterna separación de Dios y el castigo en el infierno, que es la muerte segunda. Pero todo eso cambia cuando Cristo toma el control de la vida de ese hombre, cuando Cristo se hace Señor y dueño de la vida de esa persona. Cristo lo libera del pecado, lo libera de las consecuencias del pecado, lo libera de su antiguo, de su viejo amo, el pecado, y de todas sus consecuencias. Ahora, en Cristo, es decir, en unión con Cristo, este hombre tiene un nuevo Señor de quien cosechará nueva vida, cosechará la santidad o la santificación y como fin la vida eterna. Definitivamente no debemos seguir, si somos de Cristo, no debemos seguir viviendo bajo o sometidos a los deseos pecaminosos de la antigua naturaleza caída. No debemos consentir que el pecado siga gobernando o siga enseñoreándose de nuestra vida. Recuerden Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios les bendiga mucho.